todos por conectar. Y denme un segundito para compartir la pantalla y empezar. ¿Sí pueden ver la presentación o están viendo la presentación con mis notas? Disculpen. Apenas está, dice, ha empezado la función de compartir. Todavía no vemos, está en pantalla negra, doctora. Creo que en unos segunditos. Perfecto. Entonces, espérame. ¿Prefiere que yo comparta, doctora? Ahí está. Ah, pero sí aparecen las notas. Sí, ¿verdad? Ok, entonces Sí. lo que voy a hacer es cerrar otra vez. Para que podamos- Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya pueden ver la presentación? Listo, doctora. Perfecto, Perfecto. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, les agradezco a todos los médicos que están conectados. Vamos a hablar del cannabidiol en cuidados paliativos. Un breve inicio para presentarme. La doctora Itzel ya me presentó, pero yo soy médico cirujano titulado por la Universidad Autónoma de México. Como lo comentó, tengo una maestría en cuidados paliativos por la Universidad de Newcastle. Bueno, en la medicina cannabinoide tengo una afiliación desde el 2021 en tema paliativo y llevo 2 años aproximadamente usando CBD para el control de síntomas secundarios a cáncer o a sus tratamientos. ¿Por qué se me hizo importante hablar sobre mi maestría? Durante la maestría realicé una tesis para poder titularme y decidí utilizar el CBD para el tratamiento paliativo de los pacientes. Entonces, bueno, este fue el título de la maestría, obviamente como fue hecho en Inglaterra, está en inglés, pero realmente son cannabinoides orales para el control de síntomas en el paciente con cáncer metastásico en un estudio multicéntrico. Les platico un poquito, yo vivo en Tijuana y recibimos muchos pacientes extranjeros, entonces por estos temas legales que ustedes ya saben, todavía el cruce de elementos cannabinoides es un poquito difícil, entonces, y todavía no muy claro. Entonces, por eso se hizo un estudio multicéntrico donde el paciente en casa llevaba el tratamiento. Este estudio vamos a hablar sobre eficacia y seguridad del CBD en este tipo de pacientes y al final puse un estudio piloto. Vamos a hablar de por qué es un estudio piloto un poquito más. Entonces, realmente esta plática vamos a hablar sobre los cannabinoides basándonos en este estudio que se hizo. ¿Okay? Bueno, nada más vamos a platicar muy breve qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es el enfoque en el paciente para mejorar la calidad de vida, pero también de sus familiares.
en cuidados paliativos siempre vamos a ver al paciente, pero también mucho es hablar con los familiares, tranquilizarlos, de resolver sus dudas, dar mucho apoyo en esa parte. Parte de lo que tenemos que hacer es identificación temprana. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar la calidad de vida en prevención y aliviar los síntomas. Entonces, es muy importante la identificación temprana. Por eso vamos a ver que hay pacientes que recién diagnosticados sí pueden recibir cuidados paliativos. Usualmente pensamos en cuidados paliativos en pacientes que pues ya están al final de la vida, pero realmente podemos paliar a cualquier paciente e incluso podemos prevenir. Si sabemos que un paciente va a recibir una específica quimioterapia, radioterapia, cirugía, podemos ayudar a prevenir o a que los pacientes sepan qué efectos secundarios pueden tener de ello y por lo tanto, pues ayudar a disminuir la aparición de estos síntomas. Obviamente, pues lo que más hacemos, evaluación y tratamiento de síntomas, pero sobre todo respetar la elección de los pacientes y ayudar a sus familias a afrontar cuestiones prácticas. Esta parte es muy importante y por eso lo quise platicar. Respetar la elección de los pacientes. Más adelante vamos a ver que en el uso del CBD tenemos unas guías. Hay guías que tenemos que seguir y en cuidados paliativos vamos a ver que todavía los elementos cannabinoides no están en la primera línea para control de síntomas en el uso del paciente con cáncer. Sin embargo, a pesar de que nosotros como médicos sabemos que tenemos que seguir las guías y tal vez usar ciertos medicamentos antes que otros, la elección siempre está en el paciente. Y vamos a ver muchos pacientes que desde un inicio ya están cansados de todos los tratamientos que llevan y lo menos que quieren es seguir con más fármacos. Entonces, usualmente optan por ciertos elementos que sean un poquito menos invasivos. Como les comentaba, ¿quiénes pueden recibir atención médica de cuidados paliativos? Pues pacientes recién diagnosticados idealmente, pacientes en tratamiento médico, quimioterapia, radioterapia, cirugía, inmunoterapia, pacientes con enfermedad avanzada y pacientes al final de la vida. Bueno, los pacientes oncológicos desarrollan síntomas físicos y psicosociales a consecuencia de la enfermedad y sus tratamientos. Entonces, siempre vamos a ver pacientes que le estamos paliando o los síntomas causados por el cáncer o los síntomas causados por el tratamiento para el cáncer, ¿no? El paciente oncológico es difícil. Es difícil porque es un paciente que tiene tal vez con otras comorbilidades, cada quien tiene un umbral, por ejemplo, del síntoma diferente y sobre todo nos vamos a enfrentar a problemas como, por ejemplo, malnutrición. Esto nos impactaría que la albúmina estaría en menor cantidad y por lo tanto nos va a afectar la farmacocinética y la farmacodinamia de nuestros medicamentos. Polifarmacia, aumentando el riesgo de efectos secundarios. Disfunción del sistema nervioso autónomo, lo cual nos pudiera provocar la aparición de efectos secundarios, por ejemplo, de opioides o de antidepresivos tricíclicos. Y alteraciones de la función renal o hepática, que también nos afectaría la farmacodinamia del paciente. Entonces, considerando todo esto, realmente es un panorama difícil, donde tenemos tal vez una amplia gama de síntomas, donde tenemos tal vez muchos medicamentos, muchos factores. Y considerando pues que el paciente es pues cada paciente responde diferente, entonces realmente nos vamos a enfrentar a un desafío bastante grande en el control de síntomas del paciente. Como les comentaba, el CBD en cuidados paliativos todavía no tiene una suficiente evidencia científica para que lo podamos usar desde primera línea. Pero realmente a pesar de que tenemos todas estas guías, entre comillas, para saber cómo debemos de tratar al paciente oncológico y sus síntomas, los pacientes siguen sin tener un adecuado control de síntomas y siguen teniendo efectos secundarios múltiples. Entonces aquí es cuando el CBD toma mucha fuerza. Toma mucha fuerza, ¿por qué? Porque nos puede ayudar para el control de los síntomas y sobre todo para disminuir las interacciones medicamentosas y los efectos secundarios. Entonces,
En esta gráfica de su derecha podemos ver los síntomas más frecuentes del paciente oncológico, teniendo dolor primariamente, también teniendo, por ejemplo, aquí fatiga, anorexia y serostomía. Entonces, tenemos realmente esta sintomatología causada por el cáncer o por sus tratamientos que realmente afecta la calidad de vida del paciente. O sea, podemos ver que todos ellos afectan en una escala bastante importante la vida del paciente y de sus familiares. Bueno, no me voy a adentrar mucho en esto porque sé que han atendido a pláticas introductorias de medicina cannabinoide, entonces no nos vamos a entretener mucho aquí, pero quiero hablar un poquito de ciertas cosas muy puntuales. Sabemos que la planta de cannabis tenemos como más de 500 compuestos químicos, de los cuales como 114 son fitoquímicos, los cuales interactúan con nuestro sistema endocannabinoideo, y pues 200 terpenos, ¿no? El THC es el que es un agonista parcial, de CB1, de CB2, es el que sabemos que puede controlar, perdón, el que puede causar el efecto psicoactivo del THC, y el que en cuidados paliativos, el que más tiene fuerza en el control de síntomas, usualmente para anorexia, para dolor, para insomnio, para náusea. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, este efecto psicoactivo todavía les causa un poquito de rechazo con el THC. Y por otro lado tenemos el CBD, que pues es el que no se adhiere a estos receptores, lo cual disminuye el efecto psicoactivo del THC, y que también en estudios preclínicos, o sea, in vitro, reporta propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antieméticas, antipsicóticas, antiansiolíticas, antiisquémicas, y bueno, ya sabemos que antiepilépticas. Entonces, también nos funciona bastante en cuidados paliativos, y sobre todo que es muy aceptado porque es bien tolerado. Entonces, el CBD realmente es una herramienta bastante importante en la parte paliativa. Y bueno, de su lado derecho tenemos todos los terpenos, que específicamente en cáncer sí tenemos algunos que son antiproliferativos, antiansiolíticos, sedativos, relajantes musculares, que nos ayudan bastante también al control de síntomas en el paciente oncológico. Bueno, antes de hablarles un poquito de este estudio multicéntrico, quiero hablar de unas cositas que hay que tomar en cuenta. Como les comentaba, la eficacia clínica del cannabis medicinal para el control de síntomas en cuidados paliativos no está claro. Realmente la evidencia no es de buena calidad, no hay muchos estudios. La ausencia de evidencia sobre el uso exclusivo de primera línea, pues nos hace que nos digan, tienes que usar todo lo que está indicado en las guías, y si no funciona, después usar el CBD. Entonces, aquí es donde en la parte inicial les digo que aquí entra mucho la parte de lo que el paciente quiere, porque el paciente muchas veces va a llegar y les va a decir, es que quiero intentar esto, lo he leído, y a veces te rechazan los opioides o ciertos medicamentos desde el inicio, ¿no? Y el paciente está en todo su derecho. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos evidencia clínica y científica de cómo usarlo, estamos haciendo lo correcto. Debemos de tomar que el CBD puede tener posibles interacciones con quimioterapia y medicamentos como el clotrimazol, la claritromicina, la warfarina, que son medicamentos que sí se utilizan en el paciente oncológico. Entonces, aunque no está evidenciado al 100%, se han encontrado ciertos estudios preclínicos donde sí se encuentran esas interacciones, pero ninguna se ha hecho en estudios clínicos, ¿no? Todos han sido preclínicos, pero hay que tomarlo en cuenta. Y la integración de medicina cannabinoide en los cuidados paliativos ha sido retrasado por muchos obstáculos. Creo que esto pasa en todas las áreas de la medicina y el cannabidiol. La falta de evidencia, realmente la falta de interés, la falta de legalización. No nos vamos a adentrar mucho, pero pues sí viene un poquito
viene un poquito restringido. En cuidados paliativos está ya cada vez tomando más fuerza, por ejemplo, en guías inglesas, australianas y canadienses, el uso de CBD para náuseas causadas por quimioterapia y dolor como adyuvante. Entonces, cada vez está tomando un poquito más de fuerza. Bueno, vamos a empezar con el estudio clínico. Realmente este estudio es un estudio estadístico descriptivo, por lo cual en teoría no necesitaría hipótesis, pero quiero platicarles un poquito de por qué me decidí a utilizar el CBD en el uso paliativo. Como les comentaba, tengo muchos pacientes que son extranjeros, bastantes pacientes estadounidenses y canadienses, los cuales cuando inicié en cuidados paliativos llegaban y ellos ya lo utilizaban. Entonces yo realmente me interesé para al menos saber lo que el paciente estaba tomando, porque al principio yo me preocupaba y decía, bueno, es que están tomando esto y no sé qué interacciones médicas, no sé, luego pedían recomendaciones y tú como médico pues tienes la obligación de dar las recomendaciones, ¿no? Entonces fue por eso que me adentré a la parte de la medicina cannabinoide. Y conforme fui realmente como un espectador externo al inicio, empecé a ver que los pacientes tenían un buen control de síntomas. Entonces fue como me empecé a interesar. Y bueno, ya con los años de experiencia me di cuenta que realmente las interacciones farmacológicas y los efectos secundarios que tienen los pacientes, sobre todo al final de la vida, es bastante. Entonces, nosotros, pues, como médicos, necesitamos disminuir esa carga de síntomas del paciente. Y si entre más medicamentos le damos, más efectos secundarios. Entonces, la hipótesis fue que el uso de CBD tenía que proporcionar un efecto terapéutico, o sea, mejorar los síntomas del paciente sin efectos secundarios significativos. Eso fue realmente lo que se estaba buscando en ese estudio. Vamos a ver, les voy a enseñar más adelante. Yo realmente utilicé 2 escalas para poder evaluar al paciente. La escala de evaluación de síntomas de Edmonton modificada y la escala de estado de desempeño del Leicester Cooperative Oncology, que es el ECOG, que es lo que se utiliza para cáncer. Hay muchísimas otras herramientas para evaluar al paciente. No es que estas sean mejores que las otras, pero yo en específico utilicé estas. Y les voy a enseñar por qué. Y bueno, debido a la ausencia de estudios formales sobre la eficacia de diferentes dosis de CBD en entornos paliativos, este fue un estudio piloto. Realmente este estudio vamos a platicar también que tiene sesgo, que tiene todavía muchas cosas que no se evalúan, pero realmente hay que empezar a hacer estudios. Hay que empezar a evidenciar, hay que empezar a tener evidencia científica para que esto sea base para otros médicos para poder, ok, este médico ya hizo esta investigación, yo voy a hacer esto. Entonces vamos a ver que la dosis realmente es muy pequeña. La dosis que se está utilizando en este estudio es entre 0.1 a 1.5 miligramos por kilo. Entonces realmente es una dosis pequeñita. Bueno, el método fue una encuesta. Esto es un estudio prospectivo de dosis creciente de CBD. Quiere decir que iniciamos de lo más bajito a lo más alto. La presentación fue un aceite sublingual de 50 miligramos por mililitro. Y el paciente en dosis total estuvo tomando entre 30 a 100 miligramos por día. Sabemos que en cuidados paliativos se puede usar entre 15 hasta 900 miligramos. Entonces, realmente este estudio sí lo podríamos hablar que es sobre dosis bajitas. Los pacientes comenzaron con una dosis súper bajita de 0.1 miligramos por kilo y ustedes no me van a creer, pero tuve 2 pacientes que tuvieron efectos secundarios a esos. Entonces, sí, cuando se habla de que hay que empezar desde lo más bajito, sí es cierto, porque realmente sí hay pacientes que son muy sensibles. Ya después, ya ustedes tendrán como que la experiencia de saber qué pacientes tal vez los ven más sensibles que otros y tal vez a qué pacientes iniciarlos con un poquito más de dosis. El objetivo fue
ir aumentando la dosis hasta que alcanzaran el alivio de los síntomas y se lograran efectos secundarios tolerables, idealmente nulos, claro. Como les comentaba, este fue un estudio multicéntrico. Cada paciente en su casa estaba tomando el tratamiento, lo cual, claro que esto puede ocasionar un sesgo. O sea, realmente los pacientes llevaban una continuación, ya sea por llamada, ya sea por correo, pero realmente el paciente pues podía estar tomando tal vez 5 gotas en lugar de 6 y te decía que se estaba tomando 6. Entonces, claro que hay que considerar que un estudio multicéntrico puede tener estos riesgos de sesgo, ¿no? Pero bueno, la titulación se realizaba cada 4 días. Esto lo hacía yo, dependiendo de la encuesta que se realizaba. Esta encuesta era por línea, se mandaba otra vez la escala de Edmonton, otra vez la escala de ECOG, y los pacientes la iban llenando. Previamente yo los veía en el hospital, les hacía esta encuesta, entonces ellos ya sabían cómo llenarla y ya nada más desde casa me la enviaban. En caso de aparición de efectos secundarios, nos íbamos a la titulación más baja tolerable. Entonces realmente nos íbamos de 0.1 miligramo por kilo a 0.1 miligramo por kilo. Realmente la titulación fue como muy lenta. La muestra fueron 29 pacientes que estuvieron en tratamiento. Vamos a platicar que sí hubo bastantes pacientes que obviamente dejaron de contestar. Estos pacientes no estuvieron dentro del estudio, que fueron bastantes, desafortunadamente. Y tuvimos pacientes que también dejaron el tratamiento por efectos secundarios, pero eso sí se tomaron en cuenta para el estudio estadístico. Esta fase de titulación tiene una duración máxima de 56 días y seguida de evaluación de 1 semana. Entonces, realmente se utilizaba, por ejemplo, vamos a ver que los pacientes se iban a analizar en su estado basal y en su última titulación, donde fue el mejor efecto posible con el menor efecto secundario posible, y el de 1 semana después. Eso fue lo que se comparó. Los estudios de eficacia y de seguridad se compararon por dosis por kilogramo. Ahorita los vamos a ver. Y este estudio no fue comparado con placebo. Realmente, porque nunca tuve la autorización de COFEPRIS por temas de ética, entonces no se hizo con placebo, lo cual sabemos que también puede ocasionar un sesgo, ¿no? Bueno, los criterios de inclusión: pacientes con cáncer con diagnóstico estadio avanzado, estadio 4. El paciente sí debía de tener su estudio histopatológico y su estudio de gabinete de extensión. Pacientes con cáncer con síntomas crónicos no controlados causados por enfermedad maligna o por su tratamiento. Entonces, yo no podía aceptar pacientes que tuvieran un cuadro agudo. Tenían que ser pacientes que ya estaban previamente tratados y que con el tratamiento de las guías no estaban bien controlados. Así tampoco nos metemos con nada de los comités de éticas. Y pacientes adultos mayores de 18 años. Criterios de exclusión: enfermedad de cáncer hematológico, pacientes que no habían recibido tratamiento previo aprobado según su sintomatología, síntomas agudos, pacientes con insuficiencia hepática Child-Pugh-C, pacientes con enfermedad renal moderada, pacientes con antecedente de enfermedad psiquiátrica, pacientes menores de 17 años y pacientes consumidores de cannabis recreacional. También aquí les quiero comentar que, por ejemplo, en pacientes consumidores de cannabis recreacional no hice estudios de orina para poder ver, por ejemplo, evaluar si tenían THC o incluso si tenían otras drogas. Tampoco durante el estudio se hicieron análisis de laboratorio, por ejemplo, para ver las enzimas hepáticas. O sea, sí se hacían como por orden médica, pero no era algo que fuera metódico del estudio, ¿no? Entonces también
para que ustedes vayan viendo también los sesguitos que puedan haber en el estudio. Aquí les muestro la escala de Edmonton y ECO. La escala de Edmonton, como les comentaba, en cuidados paliativos tenemos muchas herramientas para poder evaluar al paciente con cáncer. Sin embargo, entre más largas sean las herramientas, que obviamente son mucho más específicas, la realidad en la práctica es que el paciente se aburre. O sea, el paciente llega con dolor, el paciente se siente cansado, quiere descansar y lo menos que quiere es estar escuchando al médico que le está haciendo una larga lista de preguntas. Entonces, esta fue la herramienta que vi que los pacientes eran más cooperadores, entendían mejor y que sí me respondían sin divagar tanto, ¿no? Entonces, realmente estamos evaluando los síntomas: dolor, fatiga, náusea, depresión, ansiedad, mareo, disnea, alteraciones del apetito, afectación de la calidad de vida, insomnio. El de estatus económico, ese fue borrado. Y dolor espiritual. En cuidados paliativos tenemos que cuidar síntomas físicos, emocionales y también espirituales. Claro que nos ayudamos con un equipo, pero es por eso que decidí dejar dolor espiritual. Y pues una escala como análoga a la del dolor, del 0 al 10. Entonces, esta fue la escala que yo elegí, la escala de Edmonton. Y para hablar sobre el estado funcional, escogí ECO, que hasta ahorita en el paciente oncológico es la más sensible, siendo 0 sin restricción de la funcionalidad y siendo 4 completamente deshabilitado, ¿no? No hay ni siquiera habilidad para el cuidado físico. Entonces, estas fueron las 2 escalas que utilicé. Estas fueron las escalas que se compararon del estado basal del paciente a la última titulación del CBD y una semana después. Bueno, el análisis de datos no la hice yo, la hizo un médico epidemiólogo, pero como les comentaba, se hizo un análisis estadístico descriptivo, lo cual ayudó mucho. Vamos a ver si se fijan. Voy a regresar tantito. Imagínense que todos los pacientes se evaluaron todos los síntomas. Entonces, realmente teníamos una cantidad de datos impresionante. Era muy difícil poder como concluir algo tan rápido. Entonces, la verdad es que el epidemiólogo hizo un trabajo enorme. Él midió con los datos que le di, valores cualitativos que se midieron por frecuencia media ponderada. Esto era porque no todos, ahorita vamos a ver, no todos los grupos tenían la misma cantidad de pacientes, entonces no todos los grupos le podíamos dar el mismo valor. Luego, para las variables cuantitativas, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, donde se obtuvieron medidas de tendencia. La población se clasificó según la dosis de cannabinoide por kilogramo de peso, como se los comenté. Sin embargo, también se dio al final se dio como la cantidad total de CBD utilizada. Los resultados de la escala de Edmonton se compararon para cada ítem analizado, o sea, para cada síntoma. Se realizaron pruebas de asociación para variables cualitativas con la prueba del chi al cuadrado. Y nuestro valor de P era que tenía una significancia estadística, era menor a 0.05. Muy bien. Ok. En los resultados, aquí podemos ver que 29 sujetos, 29 pacientes fueron analizados. La media de CBD utilizada fueron 37 miligramos. Realmente, como les comento, 37 miligramos es muy poquito, pero la verdad es que creo que se van a animar mucho con los resultados que vimos. Realmente, en todos los estudios que ustedes pueden buscar en cuidados paliativos, podemos llegar hasta 900 miligramos. Entonces, hablar que en 37 miligramos se pueden obtener estudios, creo que es bastante
bastante alentador. Y la dosis media de CBD por kilogramo fue de 0.58 miligramos por kilo. Aquí para la medición cuantitativa, los pacientes los pusimos en 4 grupos. El grupo 1 fueron pacientes que estuvieron de 0.0 a 0.4 miligramos por kilo de peso. Aquí tuvimos 27% de la muestra, lo cual eran 8 pacientes estaban en este grupo. Quiere decir que estos pacientes, por 8 pacientes, toleraron por máximo 0.4 miligramos por kilo de peso. En el grupo 2 tenemos pacientes que utilizaron CBD entre 0.4 a 0.6 miligramos por kilo de peso, lo cual son el 48% de mi muestra, que fueron 14 pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes vamos a ver que están en el grupo 2, que aquí está pues realmente la media, ¿no? 0.58 fue mi media, están en el grupo 2 la mayoría de estos pacientes. En el grupo 3 tenemos a los pacientes que tuvieron dosis entre 0.6 a 0.65 miligramos por kilo, lo cual no hubo pacientes en esta escala. Y en el grupo 4 tuvimos pacientes mayor de 0.65, que fueron 24%. En el número de pacientes fueron 7. Esta categoría 1 se utilizó para el análisis cuantitativo. Y para el análisis cualitativo se utilizó la categoría 2, que fueron nada más 2 grupos. El grupo entre 0.1 a 1 miligramo por kilo de peso, que fue la mayoría de la muestra, 93%, y pacientes mayor a 1 miligramo por kilo de peso, que fue el 6.9%, que solo fueron 2 pacientes. Estos 2 pacientes, déjenme les platico, un paciente fue de glioblastoma y otro paciente fue cáncer de colon. Realmente ellos fueron los únicos 2 pacientes que estuvieron ya al final de la vida, pacientes con sintomatología bastante extensa. Entonces fueron los pacientes que pues tuvieron la dosis más alta de mi estudio. Aquí pues tenemos una gráfica que podemos evaluar que la mayoría, o sea el 37.9% de los pacientes estuvieron una dosis de 0.6 miligramos por kilo. De ahí pues la siguiente muestra sería 0.3 miligramos por kilo. Entonces, realmente, o sea, si vemos la muestra más grande a la siguiente, realmente pues varía bastante, ¿no? O sea, son 0.3 miligramos por kilo de peso. Entonces, realmente los pacientes, otra vez, dosis bastante pequeñas, o sea, 0.6 miligramos por kilo, estamos hablando depende del peso obviamente, pero aproximadamente 37 miligramos, lo cual es bastante baja la dosis. Bueno, aquí está esta tabla de resultados todavía sin analizar. Se los iba a platicar, pero creo que me pareció muy importante que ustedes lo pudieran ver. Creo que esta parte visual ayuda bastante. Aquí podemos ver todos los síntomas de la escala de Edmonton. Aquí está el número de pacientes que en el basal presentaron este síntoma. Entonces realmente tenemos, por ejemplo, si se fijan, lo que es fatiga, dolor, insomnio, afectación de la calidad de vida y afectación del estado funcional, es lo que más afecta al paciente oncológico, que realmente concuerda con lo que habla la literatura. De este lado se dividió como muy simple, pacientes que sí habían tenido mejoría con el uso de CBD, pacientes que no tuvieron ningún cambio y pacientes que empeoraron. Esto fue, o sea, estas 3 columnas van a ser ya al final de la dosis de CBD y una semana después. Entonces, empezamos con dolor, tuvimos 13 pacientes que desde el inicio tuvieron dolor y tuvimos 11 pacientes que mejoró su dolor. Quiero platicarles también que, como les comenté, estos pacientes ya llevaban tratamiento para el dolor. O sea, si estamos hablando de dolor, seguramente
estaban con opioides, seguramente estaban con neuromoduladores, antidepresivos tricíclicos, relajantes musculares, antiinflamatorios no esteroideos, esteroides. Entonces, todos estos pacientes ya tenían un multiverso de tratamiento que no había mejorado y que la mayoría mejoró con el inicio de CBD. Quiero aclarar que el tratamiento realmente nunca se suspendió, pero tampoco se cuantificó. Entonces, realmente eso también podría ser un sesgo, porque no sabemos cuántos pacientes estaban con opioides, que sería algo muy interesante. Sería muy interesante saber, por ejemplo, si el CBD funciona más con opioides, con antiinflamatorios no esteroideos, con esteroide. Realmente hay bastante más por estar investigando, pero creo que esto se me hace muy interesante. 11 pacientes con mejoría, 2 pacientes sin cambios en dolor y ninguno empeoró. En la fatiga, aquí vemos que 14 pacientes se sentían fatigados, de los cuales 6 hubo mejoría y 5 cambios. Entonces, aquí sin cambios, realmente hubo más o menos un margen sin cambios y 3 pacientes que empeoraron. En náusea tuvimos 8 pacientes, 7 que mejoraron, un paciente que no tuvo cambios y ningún paciente empeoró en específico con náusea. 11 pacientes con depresión, 7 que mejoraron, 3 que no hubo cambios y 1 que sí empeoró. 10 pacientes con ansiedad, 5 que mejoraron, 4 sin cambios y 1 que empeoró. En mareo tenemos 8 pacientes con mareo, 3 con mejoría, 3 sin cambios y 2 que empeoraron. Con disnea tenemos, ahora sí que bien equilibrado, un paciente con mejoría, un paciente sin cambios y un paciente con empeoramiento. Alteración del apetito, 8 pacientes con alteración del apetito, ya fuera, podía variar entre anorexia y hiporexia. 4 pacientes con mejoría, 4 pacientes sin cambio, ninguno empeoró. Afectación de la calidad de vida. Este es uno de los temas que los sinodales evaluaron mucho, porque realmente afectación de la calidad de vida es muy subjetivo. Entonces, realmente, pues sí, la escala era como 10 es lo peor que has sentido en toda tu vida, 0 es sin afectación, es lo mejor que te has sentido, ¿no? Entonces, pues es muy variable. Pero 11 pacientes mejoró la calidad de vida. Realmente pudo haber sido a consecuencia de la mejoría de estos síntomas, pudo haber sido porque mejoró el diagnóstico de cáncer, realmente no lo sabemos, pero 11 pacientes tuvieron mejoría, 2 pacientes sin cambios, 0 pacientes con empeoramiento de la calidad de vida, lo cual es muy bueno. Aquí en insomnio tenemos 13 pacientes que presentan insomnio en su estado basal, 8 con mejoría, 5 sin cambios y ninguno empeoró. Dolor espiritual 4, tuvimos 0 mejoría, 3 pacientes sin cambios y 1 que empeoró. Y el estado funcional, que es el que se midió con el ECOG, la escala de ECOG, que realmente 2 mejoría, 11 sin cambios, entonces vimos que el estado funcional no varió y sin empeoramiento. Tenemos 12 pacientes que dejaron el estudio por efectos secundarios. Los efectos secundarios que presentaron estos pacientes fueron eritema cutáneo, náusea, alteraciones psicomotoras, serostomía y mareo. Estos pacientes relacionaron directamente el inicio de CBD con esta dosis. Aquí a un lado tenemos el número de pacientes que presentaron estos efectos secundarios. Si se fijan, solo son 5, entonces ustedes me pueden preguntar qué pasó con los otros 7. Los otros 7 se cansaron de esperar. Realmente, y esto es algo que también quiero platicarles, si se fijan, empecé de 0.1 miligramo por kilo. Ustedes me van a decir, doctora, eso no le va a hacer a nadie. Pues sí, seguramente, y hubo pacientes que realmente cada 4 días estarles aumentando 0.1 miligramo por kilo, les desesperaba. Los pacientes sabemos que lo que quieren cuando se sienten mal es que sus síntomas se vayan lo más pronto posible. Entonces, nosotros con el uso de cannabidiol sabemos que tenemos que hacer la titulación de la dosificación, pero sí, tal vez yo
a partir de este estudio, lo que hago es no hacerlo 0.1 miligramo por kilo por cada titulación. Tampoco en la mayoría de las ocasiones empiezo por 0.1 miligramo por kilo, a menos de que el paciente sea de esos pacientes que nunca ha tomado nada en su vida y que siempre dicen que cuando están platicándote que le cayó mal tal y tal y tal medicamento. Con esos pacientes que se ve que son muy sensibles a los medicamentos, sí empiezo por 0.1 miligramo por kilo, pero realmente es muy raro. Entonces, de lo que les puedo decir aquí de la experiencia, 7 pacientes se me fueron porque se desesperaron que no sentían absolutamente ningún cambio. Entonces, tal vez hacer la titulación un poquito con mayor margen, ¿no? No tan apretado. Pero bueno, para eso son los estudios pilotos, ¿verdad? Vámonos a los resultados ya hablando de un enfoque estadístico. Entonces, como les comenté, se evaluaron 29 pacientes, 48.3 estuvieron expuestos a la dosis de CBD entre 0.6 a 0.7 miligramos por kilo, 82% eran mujeres, 17% eran hombres y todos tuvieron un peso medio de 62.7 kilogramos. Desde el basal, tuve pacientes con ECO 0 de 25. Realmente en cuidados paliativos, nosotros, como les comentaba, nosotros esperamos ver pacientes que ya están en cama, ¿no? Al final de la vida. Y realmente aquí podemos ver que no. O sea, realmente tuve el 25% de mis pacientes eran pacientes que no tenían absolutamente ninguna restricción del estado funcional. Pacientes que se sentían, o sea, que estaban en adecuadas condiciones funcionales. ECOG 1, 12.5%, que es bastante bueno. Y realmente no hubo diferencias estadísticas entre el resultado de seguimiento de ECOG. Entonces, lo que podemos decir es que, basados en este estudio en particular, que el cannabidiol no afecta en el estado funcional del paciente. Ahora vamos a ver esto. En la escala de Edmonton, ¿cómo nos fue? Hubo significación estadística para mejores resultados en elementos de fatiga, náusea, depresión, ansiedad, estado de alerta, apetito, bienestar y dolor espiritual en la escala de Edmonton en sujetos con dosis de CBD de 0.6 miligramos por kilo. Los modelos de la correlación fueron entre 0.6 a 0.7. Entonces, como lo vimos previamente, ya en el análisis, sí tuvimos mejoría en muchos de los síntomas en la escala de Edmonton. De la muestra, el 10.3% presentó efectos secundarios entre 0.3 a 0.6 miligramos por kilo, lo que les comentaba. Realmente esto igual, o sea, para presentar efectos secundarios, esta dosis realmente es bastante baja. Esto incluyó erupción cutánea. Con erupción cutánea, esta paciente en específico estaba con Keytruda, que es una inmunoterapia, que es muy frecuente que haya erupción cutánea, pero como la presentó, pues se tuvo que escribir, porque si no, esto sería un sesgo enorme. Entonces, esto entró aquí, pero realmente, pues es un efecto secundario. De hecho, la paciente ya en el seguimiento tuvo que dejar Keytruda, porque incluso tuvo elevación de las enzimas hepáticas secundarias a esta inmunoterapia. Una paciente presentó náuseas, deterioro psicomotor y sequedad de boca, como lo vimos. 10 pacientes, el 34.4% de la muestra abandonaron la terapia debido a la falta de beneficio clínico y todos recibieron dosis menores a 0.7 miligramos por kilo. Entonces, igual considerar esto para cuando ustedes vayan a iniciar la titulación del CBD, pues yo creo que esto sería como bastante valioso, ¿no? Porque a veces tenemos la duda de qué tan bajos o qué tan altos irnos. Bueno, ya sabemos que estos pacientes entre 0.1 a 0.6 pues fueron los pacientes que no recibieron beneficio clínico y por lo tanto salieron del estudio. Ok. ¿Este se repite? Sí. Ok. Aquí en discusión, los pacientes estaban en estado general de bueno moderado, lo cual
es bastante bueno. Obviamente, esto nos ayudó con los criterios de exclusión, ¿no? Pacientes con Child+C, pacientes con enfermedad renal avanzada, pues estaban totalmente descartados del estudio. Y sabemos que esto es porque el CBD se metaboliza por el citocromo P450, entonces pudiéramos afectar bastante a la función hepática. Realmente no hubo diferencia estadística en edad o sexo, realmente no hubo ninguna relevancia. En la evaluación de la eficacia del CBD como terapia complementaria, pudimos ver beneficio en los siguientes síntomas: fatiga, náusea, depresión, ansiedad, estado de alerta, apetito, bienestar y dolor espiritual. El análisis cuantitativo se obtuvo una significación estadística para una disminución en las puntuaciones de Edmonton entre la dosis de 0.6 a 0.7 miligramos por kilo. El 48% de los pacientes recibían dosis de 0.6 a 0.7. Entonces, donde tuvimos nuestro mayor beneficio fue la mayoría de los pacientes que tuvimos. Y aquí es donde está mi mayor sesgo. Me voy a regresar unas... Aquí. Si se fijan, en la categoría de mis grupos, la mayoría, lo más cargado, el 48.3% de mi muestra fue en el brazo número 2. Esto no tiene relevancia estadística. O sea, si esto se publica realmente y es por eso que le puse estudio piloto, realmente no pudiéramos decir que en efecto hay un beneficio clínico evidente. ¿Por qué? Porque realmente si podemos ver, los grupos están muy desbalanceados. O sea, realmente para poder tener una significancia clínica, yo creo que tuve que haber tenido una muestra de 60 pacientes por brazo. Entonces, realmente esto estuvo bastante desbalanceado. Yo creo que tuvo que haber sido algo más equitativo, ¿no? Sin embargo, otra vez es un muy buen comienzo. O sea, ya viéndolo desde la parte de experiencia clínica, realmente ver un paciente que multitratado, sin respuesta a tratamiento y que le inicie CBD y el paciente empieza a tener mejoría clínica, creo que al paciente nos va a decir, me vale todos los estudios que haga, yo me siento muy bien, que fue la verdad la mayoría de los pacientes. Pero pues si nos vamos a análisis estadístico, claro que este análisis nos favorece, pero sí les quiero comentar sobre el sesgo, porque es importante platicarlo. Entonces, por eso lo puse aquí. O sea, el análisis cuantitativo, hubo una mejoría de los síntomas ya mencionados entre 0.6 a 0.7, pero el 48% de los pacientes estuvieron en esta dosis. ¿Okay? El 10.3% de los pacientes informaron sobre efectos secundarios de las evaluaciones de seguridad, lo que ya platicamos. Yo creo que sería menos, pero bueno, ahí en esa parte, pues sí, el que hace la entrevista, el que colecta los datos, no se puede meter en el análisis, porque ahí sí sería otro sesgo más. Pero como le digo, lo de la erupción cutánea realmente con este medicamento, con Keytruda, realmente es algo que se presenta muy frecuente. El 65% de estos efectos secundarios se describen como efectos secundarios esperados de los cannabinoides, no todos. Solo el 25% fue una reacción adversa inesperada, que es lo que les comentaba. Y considerando que los pacientes estudiados son oncológicos y el beneficio obtenido, se puede concluir que el CBD a dosis de 0.2 miligramos por kilo a 1.4 es seguro, pero no inerte. Entonces, podríamos decir que sí fue eficaz, sí es seguro, porque realmente los efectos secundarios pues aparecieron, pero fueron no importantes. Y bueno, les agradezco mucho que les quería compartir este estudio, porque realmente somos muy pocos los que hacemos estudios. Creo que en todas las pláticas lo han comentado, realmente
hagan reportes de casos, incluso cartas al editor, porque todo esto nos ayuda. Como les comento, realmente este estudio que hice, hablando estrictamente, no tiene relevancia estadística. ¿Por qué? Porque me faltó muestra, tal vez hay muchas cosas que me hubieran gustado comparar, tal vez los medicamentos en los que estaban, tal vez el diagnóstico, que si hubo una diferencia entre cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden tomar de este estudio, hay cosas que se pueden mejorar, pero la cosa es que si nosotros vamos reportando todos estos hallazgos, les ayudamos a otros médicos, uno que digas, ok, para empezar no le voy a iniciar a un paciente con 0.1 miligramos o no le voy a ir titulando de 0.1 miligramo por kilo de peso porque el paciente se me va a aburrir, o sea, el paciente no va a responder y va a buscar otras alternativas porque no tenemos tiempo, o sea, el paciente ya lleva mucho tiempo sintiéndose mal y no nos podemos dar el lujo de esperarnos tanto, ¿no? Entonces, realmente creo que este estudio, a pesar de que estadísticamente no es significativo, para la práctica médica sí lo es. Entonces, les agradezco mucho su atención. Veremos si hay preguntitas. Muchas gracias, doctora. Súper valioso. Muy agradecidos con su presentación. Un estudio muy interesante que, si bien la muestra no es representativa, creo que a muchos nos da el panorama. De pronto, como médicos, nos da miedo, ¿no? ¿Con qué dosis empiezo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Creo que eso, todos los grandes, no solamente hablo de la endocannabinología, sino en todas las áreas, en las ciencias y sobre todo en la medicina, se inicia así, muestras pequeñas y, como bien decía la doctora, eso sí lo quiero rescatar, entre más publiquemos, entre más compartamos casos clínicos, bueno, series de casos, revisiones, etcétera, creo que más información vamos teniendo, así que, doctora, la felicito, le agradezco en nombre de todo el equipo de ICANN, de verdad que esto es súper valioso para nosotros y sumados en pro, ya decía al inicio de la plática de la educación, pues bueno, en lo que podamos ayudar. Tenemos varias preguntas. Tenemos a la doctora, además, Gabriela Islas, que tiene su manita levantada. Doctora, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias, doctora, por su participación. La verdad se me hizo súper interesante. Ahí, yo estoy en quirófano, por eso se escucha un poquito de ruido. Mire, tengo una duda. Aquí menciona que inicia con dosis de 0.1 y usted la fue cambiando a los cada 4 días. Y a la dosis de 0.6, entonces llegó prácticamente en los 24 días, ¿correcto? Es correcto. Y todo ese tiempo, como dice usted, o sea, bueno, a mí se me hace mucho tiempo. Entonces, aquí mi duda va encaminada en qué momento podemos estarle cambiando la dosis al paciente. No sé, podría ser de un día a otro para optimizar como este proceso. Sí, claro, 100%. La doctora Dávila en ocasiones, bueno, muchos ponentes han platicado que si vamos a hacer medicina cannabinoide, realmente es estar bien al pendiente del paciente. Si nosotros somos médicos que realmente es de una consulta y te veo hasta que quieres regresar a la consulta, la medicina cannabinoide no es para ustedes. Entonces, realmente sí es estar al pendiente del paciente al inicio, más que nada para la titulación. Realmente ahorita en mi práctica clínica, te voy a ser bien honesta, no empiezo en 0.1 miligramos y no lo hago 0.1 miligramo por kilo, ¿no? Realmente, digo, esto va a depender de médico a médico, casi siempre estoy empezando entre 0.5 a 0.6 miligramos y dependiendo de si el paciente tiene efectos secundarios o no, me voy entre 0.2, entre 0.4 en cada titulación, pero sí me espero como 5 días para hacer la titulación. Como tú dices, muchísimo tiempo. Realmente este estudio Okay. lo hice en un año y solo tuve 29 pacientes que terminaron el estudio. Tuve muchísimos pacientes que me dejaron de responder porque sí, es bastante tiempo el paciente busca el clínico. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí que el médico dependerá de cómo lleve su consulta, pero lo puedes hacer diario, pero
eso sí, yo sí recomendaría porque recuerden que sí necesitamos tiempo para que el sistema endocannabinoideo empiece a funcionar con los fitocannabinoides, ¿no? Entonces, yo sí lo hago cada 5 días, pero sí no me voy de 0.1 miligramo por kilo cada vez. Perfecto, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias a ambas. También el doctor Víctor Holguín, también experto en cuidados paliativos. Doctor, por favor, muchísimas gracias. Hola, Hola, doctor. hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Primero que todo, para felicitarte por tu plática y tu investigación. Se me hizo muy interesante y pues sí, a lo mejor faltaron ahí pacientes para tener una muestra más grande y que sea estadísticamente significativo, pero ahí va, ¿verdad? Poco a poco. Yo también me dedico a los cuidados paliativos y solamente me gustaría agregar que los cuidados paliativos deben de iniciar con un diagnóstico. Muchas veces nos esperamos hasta el final de la evolución o de la historia de la enfermedad y efectivamente ya no tenemos tiempo para poder ir ajustando dosis o iniciar con una dosis baja e irla subiendo paulatinamente. Ya la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros son pacientes que ya tienen una larga trayectoria de medicamentos, de tratamientos y que ya están muy complicados, que ya su pronóstico es malo a muy corto plazo. Y lo ideal es concientizar de que los cuidados paliativos, si iniciáramos un paciente con un diagnóstico inicial de cáncer y que se iniciara con un tratamiento de CBD desde el inicio, podemos irnos quedito, pronto, ir aumentando su dosis paulatinamente y vamos a tener resultados bien sorprendentes. Pero pues si la realidad es otra que nos buscan ya al final, no hay que tener miedo a usar dosis altas de CBD. Realmente yo he tenido respuesta al 0.5, o sea, sí coincido contigo de 0.6, 0.7 más o menos en esa dosis y podemos jugar hasta el 1, ¿verdad? Subir dosis altas en agudizaciones de dolor, en agudizaciones de vómito con las quimioterapias, en agudizaciones del insomnio, o de la ansiedad o de depresión en este tipo de pacientes y se suben en las agudizaciones y volvemos a bajar a dosis así a media y me ha resultado bastante bien. También está muy interesante lo que me decías pues de que está la investigación y asociar qué otros tipos de medicamentos o fármacos se están asociando con el tratamiento del CBD, porque hay medicamentos que efectivamente potencializan o disminuyen el efecto y podemos encontrar o decir, ¿por qué con este paciente no me funcionó y con este me funcionó de maravilla? Pero muchas veces por los mismos medicamentos que ya tiene el paciente de base, ¿verdad? Los opioides, todo, etcétera. De verdad, me gustaría estar en contacto contigo. Yo soy de Chihuahua, y pues acá estamos también trabajando en lo mismo. Me encanta descubrir lo de los cuidados paliativos y el tratamiento del CBD y cada vez estoy más sorprendido. Y pues me gustaría mucho también hacerlo de investigación, ahí hacer una buena mancuerna y compartirnos conocimientos. De hecho, estaría muy padre que me pasaras tu investigación para analizarla más a fondo y ver qué podemos enriquecer. Claro que sí, con muchísimo gusto, doctor. La verdad es que los comentarios que dio son muy valiosos y es muy cierto. La parte paliativa realmente sí, el paciente o el médico oncólogo te refiere ya al final, ya cuando el paciente está multitratado y pues ya las interacciones médicas son infinitas. Y sí, idealmente, desde que se hace el diagnóstico, si se manda a la parte paliativa, tendríamos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que aportar y mejorar la calidad de vida del paciente, pero todavía creo que como médicos tenemos la responsabilidad de quitar el tabú de escuchar paliativo, ¿no? Y el paciente se asusta de que cree que ya se va a hospicio, que ya lo están desahuciando. Pero Ujú. pues sí, a mí también me encantaría realmente, yo creo que todo esto que podamos contribuir, hay mucho del estudio que hizo falta. Ahorita que lo veo en retrospectiva digo, ay, hubiera hecho esto y esto, pero bueno, así se empieza. Creo que definitivamente hay que empezar a tener datos clínicos y para que les sirva base a otros médicos y otros médicos van a tomar eso ya para hacer algo más grande, ¿no? Y claro que sí, estamos en contacto, doctor. Muchas gracias por su comentario. Gracias a ti, éxito, nos vemos. Gracias igual. Muchas gracias a ambos. Qué maravilla. De eso se trata. Para esto son estos espacios. Y bueno, la doctora Graciela Mildred Delgado nos dice, ¿cómo se define o mide el dolor espiritual? Me encanta esa pregunta, era lo que más me preguntaban en la escala. Realmente busqué como muchas definiciones.
cada quien le va a dar como, pues su significado, y sin meternos en tema de religión, por eso se hablaba de dolor espiritual, va a ser, depende de la creencia del paciente. Por ejemplo, vamos a hablar en lo católico que nosotros nos conocemos, ¿no? Un dolor espiritual sería aquel paciente que, por ejemplo, es católico y por su misma etapa de duelo está en alguna, por ejemplo, en el enojo con Dios, el por qué yo, o que incluso haya dejado de creer. Entonces, esa parte de dolor espiritual es como esa inestabilidad en la creencia religiosa o espiritual que el paciente tenía. Gracias, doctora. La doctora Nayeli Fabiola García nos dice, considero que es muy importante la paciencia del médico al tratar a pacientes oncológicos. Mi duda es, ¿cómo planteó el manejo con CBD a sus pacientes? ¿Cómo se los propuso? De manera que fuera aceptado y tomado con respeto. Afortunadamente en la parte paliativa, creo que el paciente ya está abierto casi siempre a todo. Siempre y cuando, en la parte paliativa, el paciente, como bien el doctor lo decía, casi siempre ya llegan al final. Sería algo ideal donde el paciente llegara recién diagnosticado y tú lo puedas guiar apropiadamente. Pero la mayoría de los pacientes ya vienen multitratados, entonces, si tú le dices al paciente, y hablando de la parte oncológica, donde incluso ellos están buscando una mejoría en su diagnóstico, ¿no? Si al paciente le dices, mira, tengo esta terapia, el paciente la mayoría de las veces te va a decir que sí. Entonces, obviamente es cuando tú con tu ética profesional le tienes que explicar al paciente, ok, en primera, explicarles que el CBD tiene interacciones con un sistema que existe en nosotros, porque a veces los pacientes pues no saben, incluso muchos médicos no sabíamos o no saben que hay un sistema endocannabinoideo y que por eso tenemos estas interacciones. ¿Qué es lo que funciona? Entonces, primero es explicar, ahora sí que darles un poquito de clase de la medicina cannabinoidea para que ellos sepan pues que como cualquier tratamiento que tú les vas a iniciar. Pero la realidad es que como todos estos pacientes de este estudio ya están multitratados y no han mejorado los síntomas, los pacientes realmente no requerían como mucha explicación. O sea, es claro que de hecho, pues les tuve que hacer firmar para que ellos supieran cuáles eran los riesgos, o sea, todos los efectos secundarios que conocemos del CBD, todas las interacciones medicamentosas que pudieran ocurrir. Entonces sí sabían sobre ello, pero la realidad es que no me costó trabajo. Lo que me costó trabajo era que me respondieran, por ejemplo, como ya se iban a su casa, las llamadas telefónicas o los correos, muchos pacientes ya no respondían. Pero sí, realmente te puedo decir que en la parte paliativa no, el paciente no está muy en contra del inicio del CBD. Sí tengo muchos pacientes que no quieren el THC porque no les gusta cómo los hace sentir, la parte psicoactiva, pero en el CBD realmente es que sí es bastante aceptado. No sé si te respondí la pregunta. Gracias, doctora. Iris Ramírez, bueno, la doctora Iris Ramírez, perdón, nos dice, ¿cuáles fueron los factores de exclusión al momento de elegir la muestra del estudio? No entendí la pregunta. Los factores de exclusión de O sea, la ¿por qué muestra. estoy aquí? No, ¿cuáles fueron? Supongo que no alcanzó a ver la diapositiva. Bien, eran pues pacientes que no tenían diagnóstico de cáncer y pacientes que no tenían estudio de extensión. Esos pacientes estaban excluidos del estudio. Pacientes que tuvieran enfermedad hepática Child-Pugh, pacientes con enfermedad renal avanzada, en pacientes con cáncer hematológico también fueron excluidos, pacientes menores de 17 años, pacientes con historial de enfermedad psiquiátrica, porque sabemos que el CBD pues es uno de los ahí contraindicaciones no absolutas, pero que sí hay que considerar, y que el paciente
no fuera apropiadamente tratado para el síntoma que tenía. O sea, por ejemplo, si era un paciente con dolor que tal vez no había usado opioides, antiinflamatorios no esteroideos, neuromoduladores, dependiendo del dolor que tuviera o náusea, estaban excluidos, o pacientes que tuvieran dolor agudo. Esos fueron los criterios de exclusión. Gracias, doctora. Consultorio Canapex nos pregunta, entiendo que en el estudio se usó CBD aislado, ¿es correcto? Es correcto. Traté de disminuir el sesgo utilizando solo CBD. Eso sí, todos los pacientes utilizaron el mismo producto a la misma concentración. Entonces sí, aquí el efecto séquito no formó parte de puro CBD. Gracias. El doctor Roberto Reina Valdés nos dice, quisiera saber si la dosis de 0.6 miligramos por kilogramo es al día y si lo da 1 o 2 veces al día. Qué excelente pregunta. Si es al día, yo la dividí en 3, entonces la daba cada 8 horas, pero sí era al día. Gracias. Y la doctora Mildred Delgado nos pregunta, ¿en pacientes terminales usó productos con THC para dolor severo? Yo como tal no, o sea, aquí en mis pacientes en México no lo uso, pero tengo muchos pacientes que son extranjeros que ya los usan. Entonces, realmente sí yo les ayudo a dosificar, pero ahorita no lo puedo usar en la práctica clínica en pacientes mexicanos, pero sí, usualmente el THC lo inicio solo en la noche para pacientes con dolor, para pacientes con náusea funciona bastante bien, y con anorexia, porque sabemos que pues la anorexia realmente no responde mucho. Entonces sí lo he usado, pero no con pacientes mexicanos. Gracias, doctora. Y en realidad es que sabemos que el THC tiene grandes beneficios en cuanto a dolor. La verdad es que es el favorito de los cannabinoides para algología y creo que en México nos cae bastante bien, pero bueno, vamos Sí, un poquito lentos con eso. de acuerdo. Sin embargo, podemos tomar lo que sí tenemos disponible, ¿no? Y ayudar a nuestros pacientes. Cannabidiol, ya también en otras presentaciones que tengamos con otros ponentes, vamos a ver cómo el cannabidiol también ayuda a dolor crónico y evidentemente apoyados de este efecto séquito que bien decía la doctora Paulina, que ya no lo utilizó en su estudio, pero que sí lo podemos llegar a utilizar con otros terpenos o con otros cannabinoides, podemos tener efectos súper buenos en nuestros pacientes, ¿no? Entonces yo en mi práctica clínica lo llevo a usar mucho. Cuando mi paciente no responde al CBD aislado, siempre yo inicio con un aislado, siempre empiezo a ver la mejoría del paciente. Evidentemente con pacientes oncológicos el proceso sí tiene que ser un poquito más acelerado, con dosis un poquito más elevadas. Y si veo que no responde, pues entonces empezamos a hacer uso de este efecto séquito. Hay que ver cómo apoyamos al paciente, porque bien decía la doctora, el paciente se desespera, el paciente lo que menos quiere es que le estés dando vueltas y vueltas y vueltas, él quiere que le resuelvas en ese momento. Entonces hay que ser un poquito más agresivos en este tipo de pacientes. Con ellos sí inicio yo con dosis un poco más altas y con precaución. Evidentemente no es nada más aventarme y decir, sí que no, es con un seguimiento, precaución. Yo siempre en mis sesiones se los digo, ¿no? Al paciente que tratamos con medicina basada en cannabis es una constante comunicación, que nos va a estar mandando mensajes, que ya no entendí esto, que ya sentí esto, que efecto placebo, que de pronto lee en alguna página, es que cannabis te va a causar esto y él ya tiene todos los síntomas que leyó y que no, en realidad no los tiene, ¿no? Pero tú tienes que resolver esas dudas. No vas a sentir eso porque está tomando CBD y no THC. Entonces, sí hay que tener mucho acompañamiento. Y también quería mencionarles algo súper valioso que platicaba la doctora y que creo que a muchos de nosotros nos pasa. Uno es de la dosis, ¿no? ¿Cómo iniciamos? Me siento de pronto perdido en la dosis que debo de iniciar, porque en este paciente sí, porque en el otro no. Entonces creo que este tipo de estudios nos orienta y nos ayuda a decidir las dosis. Ya vimos que en pacientes oncológicos de 6 a 6.7 miligramos por kilogramo es una buena opción, entonces podemos basarnos en eso. Entonces creo que
Es súper valioso el trabajo que ha hecho. No tenemos más preguntas, o al menos no las veo en el chat, pero sé que va a haber ahí algunas dudas, doctora, si permite que los médicos se acerquen a nosotros y poderle extender a usted esas preguntas y por supuesto dejar este espacio abierto a usted y a cada uno de los médicos que nos acompañan para que puedan presentar este tipo de estudios, casos clínicos o lo que gusten. De verdad que es súper valioso para nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Dávila. Muchas gracias, doctora. Y bueno, si ya no hay más preguntas, pues yo creo que nos vamos desconectando porque ya es tarde, yo sé que quieren descansar. Doctora, infinitas gracias por su tiempo, por la disponibilidad y sobre todo por compartir conocimiento. Gracias a ustedes, gracias a todos por conectarse. Que tengan excelente noche. Muchas gracias y bueno, si requieren constancia, se pueden poner en contacto conmigo, itzel@icam.mx, ahí les paso toda la información y estamos en contacto. Ya les mando información también de nuestra próxima plática. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches.